Muy bien, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un videito muy interesante sobre Zero Trust, ¿no? Arquitectura Zero Trust, muy bien, comúnmente conocido como ZCA, muy bien. Muy bien. Eh, Mi nombre es Amador Alejandro Izara Poronda. Conmigo vamos a ver esta sesión muy interesante. Bien, sobre, digamos, sobre la seguridad de la información, ¿no? También sobre ciberseguridad, muy bien, pero vamos a ver este temita que he visto poco en internet, pero vamos a hacer lo que sea pues, más popular, más entendible, ¿no? Hay que compartir el conocimiento, muy bien. Si alguien desea un voucher para implementador en SGCI, 27.001-2022 nos avisa, nosotros brindamos certificaciones, somos partners Artiprov, de Sarjon, GCD, Concil, etcétera. Nuestras redes sociales es amador.izarra@gmail.com y WhatsApp es el 993-261-682. La empresa en la cual trabajo es Corigitech, ¿no? En la cual soy apoderado. Es www.corigitech.com, muy bien. Y también se comunican en nuestras redes sociales, ¿no? Como Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, etcétera, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Zero Trust Arquitectura ZTA. Bueno, el Zero Trust, la arquitectura Zero Trust, llamado, comúnmente llamado ZTA, ¿no? ZTA, muy bien. Muy bien. Eh, bueno, es una estrategia de ciberseguridad, muy bien. ¿No? He tratado de buscarle unas palabras adecuadas, pero en sí es una estrategia de ciberseguridad centrada en el principio de nunca confiar, siempre hay que verificar. Muy bien, eso quiere decir. Entonces, supone que no se debe confiar automáticamente en ningún usuario o en ningún dispositivo que se conecta a la red, ¿no? Ya sea dentro o fuera del perímetro de la red. Entonces, en cambio, ZTA requiere una verificación de identidad estricta para cada persona y para cada dispositivo que intente acceder a los recursos en una red privada. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿de dónde se trata? Pero ¿cuáles serían los principios clave de la arquitectura Zero Trust? Por ejemplo, verificar la identidad e integridad de los usuarios y los dispositivos, independientemente de la ubicación. Otorgar a los usuarios acceso solo a los recursos que necesitan explícitamente. O dividir la red en segmentos pequeños y aislados para limitar el impacto de una posible infracción. O monitorear y validar constantemente la solicitud de acceso para detectar y prevenir actividades no autorizadas. O, por ejemplo, otro principio muy conocido es implementar controles estrictos sobre el acceso a los dispositivos para garantizar que solo los dispositivos autorizados y compatibles puedan conectarse a la red. Muy bien. En fin, muy bien. ¿Cuáles serían las ventajas? Todavía no estamos pasando a la siguiente lámina, estoy hablando un pincelazo, por decir así, ¿no? Una breve introducción. Por ejemplo, las ventajas de la lectura Zero Trust, tenemos reducción de la superficie de ataque, o sea que al minimizar la confianza implícita dentro de la red, ZTA reduce la superficie de ataque, ¿no? Y hace que sea más difícil para los atacantes obtener acceso a datos confidenciales. Otra ventaja de la arquitectura Zero Trust es la prevención de amenazas mejorada, quiere decir que las capacidades de monitoreo y validación continua de ZTA permiten a las organizaciones detectar y prevenir amenazas de manera más efectiva. Otra ventaja de la arquitectura Zero Trust es, por ejemplo, la protección de datos eh, mejorado también, ¿no? O sea, ZTA protege los datos al garantizar que solo los usuarios y los dispositivos autorizados pueden acceder a ellos. También, otra ventaja que se me ha pasado, ¿no? También es muy importante mencionar al movimiento lateral limitado. O sea que la microsegmentación y el acceso con privilegios mínimos restringen la capacidad de los atacantes para moverse lateralmente dentro de la red, ¿no? Lo que limita el impacto de una infracción. Muy bien. El ZTA también permite a las organizaciones respaldar de forma segura a las fuerzas de trabajo remotas, ¿no? Y las aplicaciones basadas en la nube también. Muy bien. En fin, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, aquí mostramos el índice de contenidos. Muy bien. Una introducción que es Zero Trust, principio clave, componentes fundamentales, modelo Zero Trust, autenticación y autorización, control de acceso a la red, inspección continua, protección de datos, gestión de identidades, monitorización y respuesta, integración con la nube, desafíos comunes, beneficios de ZTA, casos de uso, ¿no? Ejemplos de implementación, mejores prácticas, herramientas y soluciones,
y futuro de Zero Trust, ¿no? En conclusión y recurso. Muy bien. Introducción al Zero Trust. Bueno, como les había comentado, ¿no? El Zero Trust dice que surge como respuesta a los desafíos de seguridad en el entorno digital actual. ¿No? ¿Cuáles son esos desafíos? El trabajo remoto y la aparición de nuevos dispositivos móviles y la adopción de servicios en la nube también, ¿no? Y el aumento también de ataques cibernéticos sofisticados. Eso es lo que está apareciendo, que rompe con todos los perímetros tradicionales. Muy bien. Insuficiencia de los modelos de seguridad perimetral también. Muy bien. Entonces, acá hay un concepto muy fundamental. Nunca debemos de confiar y siempre debemos de verificar, ¿no? Ese es un principio muy fundamental, muy bien, que debemos de entenderlo, muy bien, muy bien. Muy bien, y eso se ve, ¿no? Cuando queremos conectar a un equipo, no debemos de confiar en ese equipo, ¿no? Porque es nuevo, no, 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 porque es una persona que tiene mucha referencia, no, 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 sino que nunca confiar y siempre hay que verificar. En la persona hay que verificar sus antecedentes, etcétera. Y en los equipos hay que verificar que el equipo esté libre de vulnerabilidades, ¿no? Para poder conectar a la red, etcétera. Muy bien. Entonces, la filosofía, ¿no? De nunca confíe, siempre verifica, es fundamental para la arquitectura de confianza cero, ¿no? Comúnmente llamado ZTA, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, un modelo de ciberseguridad que replantea el enfoque tradicional de la seguridad perimetral. En lugar de confiar automáticamente en cualquier usuario, dispositivo dentro o fuera de la red, el ZTA exige una verificación rigurosa, ¿no? De la identidad por cada intento de acceso a los recursos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es Zero Trust? Bueno, es un enfoque de seguridad que elimina la confianza implícita, o sea, la confianza por defecto, lo elimina, y exige una verificación continua bien estricta, ¿no? Para cada usuario, para cada dispositivo, aplicación o transacción, ¿no? Por ejemplo, una verificación continua es continua para cada usuario que está conectado y que está haciendo, al igual el dispositivo, ¿no? Si está conectado a la red, ¿no? Si alguien se está robando información a través del dispositivo o está inyectando un virus, ¿no? Y también las aplicaciones van a estar en un servidor, pero van a interactuar con otro servidor, con otra aplicación de otro servidor. Muy bien, hay que verificar las transacciones y todo eso, muy bien. O sea que no deben haber, digamos, una serie de controles una serie de buenas prácticas, ¿no? Para poder verificar realmente que cuando se conecta un recurso a la red, no cause una degradación, por decirlo, ¿no? Igualmente las transacciones también hay que monitorearlas, ¿no? Con WhatsApp, por ejemplo, que, ¿no? De Carolino, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Elimina la confianza implícita, o sea que no se confía en ningún usuario y dispositivo por defecto, incluso si están dentro de la red corporativa. Una verificación constante también, ¿no? Cada acceso requiere autenticación y autorización, independientemente de la ubicación. Muy bien, primero hay que autenticarse y después se tiene autorización para los recursos. Son cosas muy distintas, ¿no? La autenticación es yo me autentico con un usuario, contraseña y quizás con un código temporal único. Y la autorización es que yo dentro de la red, ¿a qué recursos tengo, no? Si tengo autorización para tales recursos, tales aplicaciones, tales carpetas, ¿no? Tales archivos, etcétera. Dice independientemente de su ubicación, que puede ser remota o puede ser dentro de la misma red. Acceso con privilegios mínimos, o sea, solo se proporciona el nivel de acceso necesario para realizar una tarea específica, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el principio fundamental de Zero Trust es nunca confiar, siempre verificar y aplicar el menor privilegio. Muy bien. Entonces, el modelo Trust tiene una serie de principios. Muy bien, una serie de principios clave. Ahí está. Muy bien. Por ejemplo, autenticación robusta, o sea, verificación de identidad con múltiples factores MFA en cada acceso. O sea, que cada recurso de la red se va a accesar, pero aplicando múltiples factores MFA. Hay que considerar también los privilegios mínimos, o sea, acceso limitado solo a los recursos necesarios para cada función. Microsegmentación de la red, o sea, hay que dividir la red en zonas aisladas para contener las amenazas y limitar los movimientos laterales de los atacantes también. Verificación continua, una evaluación permanente de todo el riesgo durante toda la sesión. ¿Qué hace una persona cuando abre una sesión? ¿No? Desde que inicia hasta que cierra. Y un monitoreo constante, o sea, supervisión de actividades, ¿no? Sospechosas, etcétera, y análisis de comportamiento en tiempo real. ¿No? Bueno, en fin, son diferentes principios clave, ¿no? Por ejemplo, podría adicionar la autenticación mutua,
O sea, verificar la identidad y la integridad tanto de usuarios como de dispositivos, independientemente de su ubicación. Bueno, acceso con privilegios mínimos también se ha mencionado, ¿no? Eso quiere decir otorgar a los usuarios acceso solo a los recursos que necesitan explícitamente. También se mencionó la microsegmentación, ¿no? Que dividir la red en segmentos pequeños, ¿no? Y aislados para limitar el impacto de una posible brecha. Hay también un monitoreo constante, que quiere decir, este, eso tiene que hacerse con herramientas o de manera artesanal con personas, ¿bien? Muy bien, después tenemos otro principio clave, el control de acceso a dispositivos y implementar una serie de contramedidas, ¿no? Para poder, digamos, tener ese control de todos los accesos a los dispositivos. Muy bien. Y una prevención del movimiento lateral, como le habían indicado también, ¿no? Limitar la capacidad de los atacantes para moverse libremente dentro de la red después de obtener un acceso inicial. Muy bien. Muy bien. Componentes fundamentales de Zero Plus, ahí está, tenemos dispositivos, aplicaciones, identidades, los datos también, ¿no? Esos son los componentes fundamentales de Zero Trust. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Entonces vamos a... Dice aquí, componentes interconectados. Cada elemento requiere una verificación continua y una aplicación de políticas de acceso. O sea, política de acceso para dispositivos, política de acceso para aplicaciones, política de acceso para entidades y política de acceso para datos. Muy bien. Muy bien. En fin, ¿no? El modelo Zero Trust, diagrama de flujo, ahí está, solicitud de acceso, cuando alguien no solicita el acceso, por ejemplo, después se verifica su identidad de la persona, después evaluación del dispositivo, y dice, ¿no cumple con los requisitos? Sí, acceso conectado, y hay un monitoreo continuo y una reevaluación constante, muy bien. Después hay una evaluación de dispositivo, un análisis de contexto y verificación de política, ahí está, ese es el flujo, muy bien. O sea, más o menos un diagrama simple, ¿no? Pero para que sea entendible, muy bien. Tenemos el flujo de verificación, el punto de decisión y el monitoreo continuo. Ahí está. Autenticación y autorización. Muy bien. En el modelo Zero Trust dice la verificación de identidades y el control de acceso son componentes críticos y cada solicitud de acceso debe ser autenticada y autorizada de forma estricta. Por ejemplo, ¿no? En la autenticación multifactor. Vamos a ver aquí, ¿qué va a hacer? A ver. Por ejemplo, en la autenticación multifactor. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Por ejemplo, algo que yo sé, por ejemplo, para poder ingresar. Ya. Algo que yo sé, mi contraseña. Algo que yo tengo puede ser un celular, puede ser un token. Algo que yo soy, biometría, ¿no? La huella digital o el iris, ¿no? Entonces, con esas combinaciones yo puedo armar una autenticación multifactor para poder ingresar a la red. Inicio de sesión único, SSO también, autenticación centralizada, protocolos como SAML, OAuth, OpenAI, Connect, reduce la cantidad de contraseñas. Claro, el inicio de sesión único es ingresar con una sola sesión, una sola sesión a diferentes dispositivos. No, inicio de sesión único. Acceso condicional, contexto del usuario, identidad de grupo, ubicación, comportamiento, estado del dispositivo, etc. Principio clave, las decisiones de acceso deben ser dinámicas y basarse en múltiples señales, no solo en credenciales estáticas. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede conversar de acá? ¿Algún comentario? Muy bien. Muy bien. Este tema es muy interesante, ¿no? Autenticación y autorización. Por eso he comentado, ¿no? La autenticación es autenticarme a la red y la autorización es qué recursos voy a acceder. Muy bien. Muy bien. Eh, A ver, tanto el SAM-L como el OAuth, ¿no? Y el OpenAI, el Connect, por ejemplo, son protocolos importantes para la autenticación y la autorización de los usuarios, especialmente en el contexto de una arquitectura Zero Trust. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? El SAM-L es un lenguaje de marcado de aserción de seguridad. Es un estándar abierto basado en XML para intercambiar datos de autenticación y autorización entre un proveedor de identidad, ¿no? Y un proveedor de servicios. El OAuth, ¿no? Autorización abierta, es un protocolo de autorización que permite a las aplicaciones de terceros acceder a los datos del usuario sin exponer las contraseñas, por ejemplo, ¿no? Connection OpenAI no es una capa de autenticación construida sobre
OAuth, ¿no? 2.0. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? El OpenAuth se utiliza principalmente para la autorización delegada. El OpenAI Connect se utiliza para la autenticación. El SANL se utiliza para la autenticación y la autorización, particularmente para la gestión de la identidad federal. Muy bien. Entonces, en un entorno Zero Trust, estos protocolos ayudan a garantizar que solo los usuarios autenticados y autorizados pueden acceder a los recursos, independientemente de su ubicación. Muy bien. Microsegmentación y control granular. El control de acceso a la red de Zero Trust se basa en microsegmentar la red, ¿no? O sea, dividir la red, ¿no? En diferentes subredes. ¿Para qué? Para minimizar la exposición y control el tráfico con precisión. O sea, microsegmentación es división de la red en diferentes zonas aisladas. Separación de los recursos críticos, contención de brechas de seguridad y aplicación de políticas específicas por cada segmento. Un control granular es una verificación por paquete de la red, limitar las comunicaciones laterales y controlar, no, debería haber un control basado en identidad y contexto y reglas básicas de acceso a aplicaciones. Muy bien, beneficio para la seguridad, reducción de la superficie de ataque. Bueno, eso no se microsegmenta. ¿Por qué? Para reducir la superficie de ataque, para mitigar el movimiento lateral de las amenazas, o sea, reducir, ¿no? La probabilidad de que se mueva lateralmente un atacante. También se tiene una mayor visibilidad del tráfico en la red y una aplicación de políticas específicas por carga. Bien. Inspección continua y registro. Bueno, la confianza es transitoria, la verificación es permanente. Eso es muy importante. Tiene que haber una verificación constante, o sea, una evaluación continua de todo el contexto del acceso, ¿no? Autenticación dinámica basada en riesgos también, una monitorización del comportamiento de usuarios, una detección de anomalías en tiempo real, etcétera. Pero acá lo más importante es tener una verificación constante, o sea, verificar los accesos constantemente, ¿bien? Porque si no se verifican los accesos, entonces puede haber violaciones de datos, fuga de datos, etcétera. ¿Bien? Muy bien. Hay que recolectar los logs de manera centralizada. Hay muchos logs, ¿no? Log de aplicaciones, log de base de datos, log de transacciones, log del mismo servidor, ¿no? Etcétera. Muy bien. Todos esos logs también se inspecciona, eso quiere decir. Muy bien. Ciclo de inspección continua, recopilación primeramente, datos de los usuarios, datos del dispositivo, datos de todas las actividades. Se hace un análisis, una evaluación contextual y de riesgo y respuesta, acciones basadas en política de seguridad. No tiene que haber política de seguridad. Protección centrada en los datos, una política hay que contar con una política de cifrado, una política de clasificación de datos, una política de prevención de fugas, etcétera, ¿no? En la política de cifrado, bueno, se tiene que cifrar los datos en reposo para almacenamiento, cifrar los datos también en tránsito para comunicaciones, ¿no? Y la empresa debería de contar con una política de gestión de claves centralizada. En la clasificación, la empresa debería de contar con una política de clasificación de datos. O sea, conocer la taxonomía de sensibilidad de datos, etiquetado de datos también, ¿no? La clasificación de datos está asociada con el etiquetado de datos, políticas basadas en clasificación. Ahí está. En ciclo de vida, retención basada en políticas, eliminación segura de datos, auditoría de accesos y cambios. Muy bien. En prevención de fugas, monitoreo de endpoint y canales. ¿Para qué? Para evitar justamente la fuga de los datos. Se detectan las anomalías o se tiene un control de transferencias externas también para prevenir la fuga de datos. Bueno, el principio de cero trust para datos, ¿no? La protección debe seguir a los datos independientemente de dónde residan o sean accedidos, asumiendo que todos los accesos son potencialmente maliciosos. Bien, muy bien. Gestión de identidad y acceso. Bueno, este es muy importante, ¿no? Este es muy importante conocerlo así un poquito más detallado, ¿muy bien? Cuestión de identidades. Vamos a leer un poquito la lámina, muy bien, para poder explicarlo, muy bien, ¿no? Y por ejemplo, ahí dice, ¿no? Gestión de identidades, menciona algunas características, menciona control de acceso, ¿no? Eh, tiene características también, ¿no? Ahí dice RBAC y dice ABAC, ¿no? ABAC. Después menciona gobierno y cumplimiento, ¿no? Gobierno y cumplimiento, y menciona también autenticación avanzada. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces el IAM, eso que hay que tener presente, el IAM es el sistema que administra identidades digitales, ¿no? Y controla el acceso a los recursos, siendo un pilar fundamental en la arquitectura Zero Trust. Muy bien.
¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar del IAM? Bueno, la gestión de identidad y acceso, comúnmente llamado IAM, es un componente central de una arquitectura Zero Trust, o sea, ya que proporciona la base, ¿no? Para verificar la identidad de los usuarios y controlar su acceso, ¿no? A los recursos. ¿Muy bien? Por ejemplo, gestión de identidades, ¿no? Ciclo de vida de los usuarios, aprovisionamiento automático, federación de identidades. ¿Qué más? Bueno, en la gestión de identidades hay una creación y mantenimiento de identidades, de cuenta de identidades. Hay un repositorio de identidades, o sea, es donde se almacenan las identidades de los usuarios ya creadas, ¿no? Ya sea en una base de datos centralizada o un directorio como Active Directory o el EDAP, ¿no? O en la nube. Después tenemos dentro de gestión de identidades también, ¿no? La sincronización de identidades, o sea, asegurar que las identidades de los usuarios se mantengan consistentes en diferentes sistemas y aplicaciones dentro de la organización. Después, dentro de la gestión de identidades también tenemos la federación de identidades, o sea, permitir a los usuarios utilizar sus credenciales de una organización para acceder a recursos en otra organización, lo que facilita el inicio de sesión único, SSO, y la colaboración entre empresas. Muy bien. El control de acceso, ahí tenemos el RBAC, ¿no? El RBAC, por ejemplo, es control de acceso basado en roles. El ABAC es el control de acceso basado en atributos. El RBAC es un control de acceso basado en roles donde los usuarios se asignan a roles, por ejemplo, gerente, empleado o contador. Y a cada rol se le otorgan permisos específicos para acceder a los recursos, ¿no? Es un modelo simple y fácil de administrar, pero puede ser menos flexible en situaciones complejas. El ABAC es un control de acceso basado en atributos, o sea, control de acceso basado en atributos donde el acceso se determina en función de una combinación de atributos del usuario, por ejemplo, departamento, ubicación, cargo, ¿no? Atributos del recurso, por ejemplo, tipo de datos, nivel de confidencialidad, ¿no? Y atributos del contexto, por ejemplo, la hora del día, la ubicación geográfica. El ABAC ofrece una mayor granularidad, ¿no? Granularidad, ¿no? Y flexibilidad, lo que lo hace ideal para entornos complejos con requisitos de seguridad específicos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Gobierno y cumplimiento. Bueno, ahí es gestión de políticas de acceso, o sea, definir y aplicar políticas de acceso para garantizar que los usuarios solo tengan acceso a los recursos que necesiten, ¿no? Para realizar su trabajo y que el acceso cumpla con las regulaciones y políticas internas. Ahí también se desarrollan las auditorías y los reportes, ¿no? Donde se registran y analizan los eventos relacionados con el acceso a los recursos, lo que permite a las organizaciones monitorear la actividad del usuario, detectar anomalías y generar informes de cumplimiento. Muy bien. Muy bien. Segregación de funciones también ahí está, ¿no? SOD. Bueno, autenticación avanzada tiene que ver con una autenticación multifactor, ¿no? MFA, donde requiere que los usuarios proporcionen múltiples factores de autenticación, por ejemplo, algo que saben, algo que tienen, algo que son, para verificar su identidad, lo que aumenta significativamente la seguridad. Eh, ¿Qué más? La biometría, donde utiliza características biológicas únicas, como huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de retina para autenticar a los usuarios. Muy bien, muy bien. Bueno, en Zero Trust la identidad se convierte en el nuevo perímetro de seguridad, sustituyendo el perímetro de red tradicional. En resumen, bueno, una solución IAM robusta es esencial para implementar una arquitectura Zero Trust efectiva, ya que proporciona las herramientas, ¿no? Y los procesos necesarios para verificar la identidad de los usuarios, ¿no? Controlar su acceso a los recursos, ¿no? Y garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad. Muy bien. Monitorización y respuesta a incidentes. Eh, bueno, en un modelo Zero Trust, la monitorización continua y la respuesta rápida a incidentes son esenciales, dice, para mantener una postura de seguridad efectiva. Muy bien, tenemos soluciones 100, ahí están, solo, ¿no? Soluciones 100. ¿Qué más? ¿No? Tenemos soluciones 100, tenemos detección avanzada, un análisis de comportamiento, ¿no? Eh, de comportamiento de las actividades, ¿no? En Weba, dice inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos, ¿no? Transacciones sospechosas que viajan por las redes internas, ¿no? Y después tenemos la orquestación y automatización, el SOA, que son respuestas predefinidas automatizadas para contener incidentes y minimizar la intervención humana. Muy bien. Qué más podemos conversar de este tema muy interesante, por ejemplo? Bueno, la solución de 100, bueno, se llama Security Information and Event Management, donde son herramientas cruciales, ¿no? En la ciberseguridad moderna, especialmente en el contexto de una arquitectura Zero Trust.
Entonces, un SIEM recopila y analiza datos de seguridad de diversas fuentes, ¿no? En toda la infraestructura de TI de una organización, proporcionando visibilidad, detección de amenazas y respuesta a incidentes. Pero, ¿cuáles serían las funciones de un SIEM? Por ejemplo, tenemos recopilación de datos, ¿no? Los SIEM recopilan datos. O sea, recopilan datos de registro de seguridad de una amplia gama de fuentes, como podrían ser los registros de sistemas operativos, Windows, Linux, etcétera, como información o registro de aplicaciones, servidores web, base de datos, etcétera, como dispositivos de seguridad también, los firewalls, los sistemas de detección de intrusos, antivirus, ¿no? O de los dispositivos de la red, como los routers, los switches, etcétera, o como la inteligencia de amenazas, ¿no? Los feeds de inteligencia sobre amenazas conocidas, listas negras, etcétera. Muy bien, los 100 recopilan datos y también analizan datos. Analizar datos quiere decir analizar los datos recopilados para identificar patrones, anomalías y posibles amenazas de seguridad, ¿no? ¿Esto qué puede incluir? Esto puede incluir una correlación de eventos, o sea, identificar eventos relacionados entre diferentes fuentes para detectar ataques complejos, etc. Muy bien. En los 100 también se usan para la gestión de alertas, o sea, genera alertas cuando se detectan eventos sospechosos o que violan la política de seguridad. Los 100 también se usan para respuesta a incidentes, o sea, proporcionan herramientas y flujo de trabajo para ayudar a los analistas de seguridad a investigar y responder a incidentes de seguridad. Muy bien, etcétera. ¿Y cuáles serían los beneficios de utilizar un 100 en una arquitectura Zero Trust? Una visibilidad mejorada, o sea, proporciona una visión centralizada de la seguridad en toda la infraestructura, lo que permite a las organizaciones detectar amenazas más rápidamente. Otro beneficio de utilizar SIEM tenemos la detección de amenazas avanzadas. Se utiliza análisis avanzados para detectar amenazas complejas que podrían pasar desapercibidas por otras herramientas de seguridad, ¿no? Es un modelo Zero Trust donde se asume que las amenazas ya están presentes dentro de la red. Esta capacidad es crucial. Muy bien, en fin. Y hay muchos ejemplos de soluciones 100. Por ejemplo, la seguridad empresarial de Splunk, el IBM QRadar 100, el Microfoco ArcSight, el administrador de seguridad empresarial de McAfee, Microsoft Sentinel, ¿no? 100 nativo de la nube, etcétera. Entonces, al elegir una solución 100, es importante considerar la necesidad específica de su organización, o sea, ¿no? Su presupuesto, la complejidad de su entorno de TI. Entonces, la integridad con otras herramientas de seguridad también es un factor importante, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? En un entorno Zero Trust, la capacidad de un 100 para integrarse con soluciones IAM, herramientas de gestión de endpoint y plataformas de inteligencia de amenazas, eso puede mejorar significativamente la postura de seguridad general. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos conversar, por ejemplo? ¿Alguien sabe algo más? Antes de pasar a la siguiente lámina. No, bueno, los huevos son, bueno, son como unas, a ver, en sí son soluciones, ¿bien? Son soluciones. Entonces, las soluciones de detección avanzada hueva, ¿no? Y la orquestación de automatización de seguridad SOAR son herramientas complementarias que mejoran significativamente la capacidad de seguridad de una organización, ¿no? Especialmente en el contexto de una arquitectura Zero Trust, ¿no? Bien. El, la detección avanzada web se llama análisis del comportamiento de usuarios y entidades, ¿muy bien? Y su propósito se centra en identificar comportamientos anómalos de usuarios y entidades de los dispositivos, de los servidores, de las aplicaciones dentro de una red. Y va más allá de la detección basada en firmas y reglas tradicionales, utilizando analítica avanzada y aprendizaje automático, machine learning, para detectar actividades que podrían indicar amenazas internas, ¿no? Cuentas prometidas o ataques dirigidos, ¿muy bien? En fin, es muy útil. En cambio, el SOAR es Security Orchestration Automation and Response. El SOAR permite a las organizaciones automatizar y orquestar tareas de seguridad para mejorar la eficiencia y la efectividad de la respuesta a incidentes. Conecta diferentes herramientas de seguridad y automatiza flujo de trabajo, ¿no? Para acelerar la detección, investigación y las respuestas a amenazas. Muy bien. Bien, pero ¿cómo el web y el SWAR se complementan en una realidad Zero Trust? Bueno, en un entorno Zero Trust donde la monitorización continua y la respuesta rápida a incidentes son cruciales, el web y el SWAR trabajan juntos para fortalecer la postura de seguridad. El web detecta amenazas, ¿no? E identifica comportamientos anómalos que podrían identificar una violación de seguridad. Y el SWAR automatiza las investigaciones y la respuesta a las alertas generadas por el UA.
¿no? Por ejemplo, si un UBA detecta que un usuario está accediendo a archivos confidenciales desde una ubicación inusual, el SOAR puede automáticamente aislar el dispositivo del usuario, revocar sus credenciales y notificar al equipo de seguridad. Muy bien. Entonces, al integrar UEBA y SOAR, las organizaciones pueden mejorar significativamente su capacidad para detectar y responder a las amenazas de seguridad en un entorno cero trust. Muy bien. Muy bien. Bien, nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar eh, para otro videito, ¿no? La segunda parte de este tema que me parece bien interesante. Muy bien. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.